que pudiéramos considerar entre los aspectos y altavoces correspondientes del reglamento de protocolo. Arce Contigo presenta. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Arce Contigo. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy, en este mes patrio, ya a punto de iniciar los festejos, o bueno, ya cuando ustedes estén viendo este video, ya con los festejos ya realizados. Les agradecemos mucho que estén con nosotros y pues bueno, aprovechamos también para invitarlos a que compartan la información que van ustedes a recibir el día de hoy, porque la verdad es que es una información de mucho interés y pues bueno, con dos invitadazos que tenemos para celebrar el día de hoy. En primer lugar, presento al maestro Mario Beltrán, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Maestro, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Alejandro, muy buenas tardes, bien, muchísimas gracias. Bienvenido, maestro, pues vamos a iniciar la plática y obviamente también presento al maestro Juan Carlos Fuentes, que ya es de casa también el maestro Juan Carlos. Entonces, maestro Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien, Alex. Pues como dices, en el marco de estos celebraciones patrias, y pues qué mejor con un gran invitado para la capacitadora y un placer para mí poder compartir el foro con ustedes dos. Perfecto, pues bienvenidos sean todos y vamos a comenzar la sesión para que podamos abordar en lo más posible el tema que el día de hoy nos ocupa. Para esta sesión hemos decidido platicar sobre las cuestiones específicas de las sociedades civiles. Y esto, la verdad es que entra un poquito en el tema o en la agenda de las pláticas o de las sesiones que vamos a estar realizando, debido a que hemos platicado en otras sesiones las cuestiones de la planeación estratégica, ¿no? La planeación fiscal, y hemos coincidido con algunos otros especialistas que el tema de la planeación, a pesar de que nuestra autoridad fiscal no le gusta mucho la palabra y la lleva luego a otras cuestiones, inclusive delictivas, no precisamente es que sea incorrecta la planeación, y para muestra un botón, como lo que el día de hoy vamos a platicar. Muchas veces cuando comenzamos a analizar la necesidad de que algún empresario se constituya a través de toda la gama de opciones que se tiene, tanto en los temas mercantiles como en los temas civiles, como que en automático el chip nos lleva hacia una sociedad mercantil y una sociedad anónima, ¿no? Es muy común que se den este tipo de cuestiones. Sin embargo, la sesión del día de hoy va encaminada a darles a conocer a las personas que nos hacen favor de seguirnos, pues estas características que tienen las sociedades civiles, ¿no? Y cuándo podemos estar frente a una sociedad civil y qué tan óptimo es utilizar una estructura diferente a la común o a la tradicional que ya conocemos de las sociedades anónimas o las sociedades mercantiles. Y para eso, pues bueno, me gustaría iniciar dando la palabra al maestro Mario para que nos pueda platicar un poquito acerca sobre qué es una sociedad civil o cuándo puedo constituir una sociedad civil, y de ahí vamos iniciando sobre las diferencias o las ventajas, en primer lugar corporativas, contables, y bueno, para cerrar con el tema fiscal que a todos nos encanta. Claro que sí, Alejandro y Juan Carlos, pues vamos a platicar y creo que debemos empezar siempre en todos los temas que impactan en el mundo empresarial y por supuesto el mundo fiscal, en la esencia o sustento jurídico. Porque independientemente que en cada entidad federativa pueda haber una legislación civil, vamos a remitirnos a el Código Civil Federal y se establece propiamente en el artículo 2688 que habría un contrato de sociedad civil. Y esto hay que distinguirlo porque su fuente o su disposición legal es el Código Civil y no el Código de Comercio. Y esto nos va a servir para delimitar la diferencia. Hemos visto casos de algunas sociedades civiles que hacen actos de comercio y hemos visto casos de personas o empresas que hacen actos de comercio bajo la figura de sociedad civil. Entonces, hay que hacer esta distinción partiendo de que el contrato de sociedad civil, aquí los socios se obligan mutuamente a combinar los recursos o esfuerzos. Esto para que realicen un fin común. Sabemos que están los abogados, arquitectos, contadores principalmente. Pero la característica que tiene este contrato de sociedad es que el fin que persiguen es de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. De repente, creo que esta es una confusión que existe al definir o distinguir qué es el fin preponderantemente económico y qué es la especulación comercial. Porque entonces
al referirnos a esta disposición, pues pudiera ser de que sí se tienen o sí se pueden desarrollar actividades económicas, pero que no persiga un fin de lucro como una empresa que compra y vende esperando un margen de utilidad. Entonces, y si ya lo aterrizamos en el caso de las sociedades de abogados, contadores, etcétera, nos damos cuenta que cumplen con ese propósito. Prestan un servicio, evidentemente, al cobrar, pero el precio del servicio no está condicionado a la expectativa del mercado, como sucede con el acto de comercio. Claro, maestro. De hecho, acaba usted de bien señalar una como característica específica o esencial y obviamente diferencial entre el tema de las sociedades mercantiles y las sociedades civiles. Sin embargo, no nos dejarán mentir que cuando platicamos con los empresarios el tema de las sociedades civiles, probablemente a falta de la cotidianidad de su uso, de repente cuando uno dice, ¿sabes qué? Puedes constituirte a través de una sociedad civil, me dice, no, espérame, es que yo sí o persigo fines de lucro. ¿No? Entonces, como que hay esa confusión entre una sociedad civil y una asociación civil. Ya nos dejó muy clara el tema de la diferencia con el tema mercantil, las sociedades que se reconocen a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero estas están reguladas a través del Código Civil. Y cuando decimos sociedad civil, muchos se van al tema de sociedad o asociación civil. Solo para efectos didácticos, maestro Juan Carlos, y con el tema de obviamente conceptualizar el inicio de nuestra plática, diferenciar muy bien o de manera muy clara qué es una sociedad civil y qué es una asociación civil. Ok, pues mira, yo creo que aquí justamente ya lo especificó y ahondando un poquito más al comentario que ya hizo el maestro Mario, yo creo que el gran diferencial se encuentra justamente en el Código de Comercio y ahí te enumera las distintas operaciones que se realizan y cuáles caerían en un acto de comercio propiamente. Aquí, obviamente, a diferencia de la sociedad civil, perdón, es de que prácticamente tú prestas el servicio sin pues incluir alguna de estas situaciones en donde incurran en el propio 75 del Código de Comercio desde mi punto de vista. Digo, es una opinión muy personal, digo, y espero pues que estén de acuerdo con esa situación. Sin embargo, creo que ese sería el gran diferencial, en particular cuando prestas un servicio y debe de ser de una actividad profesional propiamente, a cuando caes y puedes dar un servicio, pero en ese servicio se integra posiblemente el que puedas caer en estos supuestos del propio Código de Comercio. Entonces, para mí serían esas las grandes diferencias o el diferencial que podrías encontrar, salvo que ustedes tengan alguna situación distinta, pero para mí ese sería en particular el gran diferencial. No, es correcto, así como nos lo está señalando y como ya lo advertía también el maestro Mario, ¿no? Al respecto de, con las sociedades mercantiles, es evidentemente que ambas persiguen un fin de lucro. Con la asociación civil, que es el caso, que quería yo como separar de manera muy clara, es el hecho de que las asociaciones civiles no persiguen como tal un fin de lucro. Dentro de las características que nos acaba de dar el maestro Mario, creo que la característica esencial que pudiéramos nosotros identificar entre las sociedades mercantiles y esta sociedad civil, entendiendo que las dos persiguen un fin de lucro, es el tipo de aportación que pudieran hacer los socios a estas sociedades, ¿no? Entendiendo que en las sociedades mercantiles lo que se aporta en todo momento es capital, dinero, bienes, etcétera. Y en el caso de la sociedad civil, aparece un concepto que señala el propio Código Civil Federal, que es que los socios pueden aportar su industria. ¿A qué nos referimos con este tema de industria, maestro Mario? Sí, Alejandro, el tema de la industria es propiamente el conocimiento, el trabajo que puedan desarrollar. No expresamente aportan dinero o bienes, sino que se les da ese carácter o el tratamiento de decir, sabes que tú por los conocimientos especializados que tienes en esta profesión, llámese abogacía, llámese arquitectura, pensemos, tú tendrás una participación del 40% sobre utilidades financieras que se vayan generando. Oye, pero es que no aportó, sí, pero es que él no aporta dinero, él aporta el intelecto, aporta el know-how respecto a un proceso que requiera hacer la sociedad civil. Es correcto, maestro. La verdad es que creo que esta característica es esencial y diferencial totalmente de lo que tendríamos en una sociedad común y corriente. Y a lo mejor
tal vez por eso es que cuando se inician negocios que pasan las personas físicas, por ejemplo, de ser freelance o de tener alguna actividad empresarial y pasan a prestar sus servicios, hablando exclusivamente del tema de servicios, pasan a ya tener una necesidad de constituirse, que ahorita también quiero abonar un poquito en esa necesidad de constituirse. Creo que la gran ventaja que podría representar la sociedad civil es que no es forzosamente la aportación de dinero, sino bien puede aportar su trabajo, que si bien puede ser también reconocido, valorado e inclusive remunerado, que ahorita también lo vamos a predicar al respecto. Sin embargo, antes de entrar a esa cuestión, me gustaría también señalar con el contador Juan Carlos el tema de cómo ha sucedido, cómo sucede allá afuera, en la realidad, cuando un empresario quiere convertirse constituir a una sociedad. De repente como que no tienen muy claro ese proceso, ¿no? A lo mejor están operando de manera muy normal con una persona física, con una actividad empresarial, profesional, va creciendo, va desarrollándose, y en qué momento nosotros podríamos señalar que ya pudieran estar en un supuesto o pudieran generar una cuestión de constituirse como una sociedad. Hablando puede ser de tipo mercantil, pero en este caso, sociedad civil que estamos señalando. Pues mira, yo creo que básicamente el parteaguas para poder constituir una sociedad civil es justamente cuando más de dos personas quieren justamente tener propiamente un fin que, como ya comentaba bien el maestro Mario, buscan un fin económico, más no un fin de lucro como tal. Una vez que ellos están constituidos de esta forma, y obviamente que los ingresos y que el tema propiamente de la acumulación de los ingresos, que eso yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, permite que una de las situaciones importantes aquí es conforme se va realizando el cobro. Yo creo que son de las situaciones importantes que por el cual el contribuyente o las personas que se asocian justamente o que permean esta situación de querer obtener una sociedad civil, evidentemente optan por esta situación. ¿Por qué? Porque les es más fácil y obviamente no va a ser conforme a una sociedad mercantil, que aquí el caso, pues en una sociedad mercantil, lo recordamos, es conforme se factura. Aquí la diferencia básicamente sería que una de las situaciones importantes que el empresario busca es que cobro, y obviamente con ese cobro de ingreso, pues evidentemente yo podría dar paso a hacer el pago de las contribuciones correspondientes. Entonces, yo creo que ese podría ser un primer paso. Como ustedes bien comentan, otro siguiente sería dependiendo cómo va a ser la constitución del capital social, ¿no? Que como ustedes ya comentaban, puede ser, pues obviamente con el tema de su intelecto o dependiendo a lo que se dedique, puede ser procesos operativos o, como bien comentaba el maestro Mario, el know-how propiamente del propio negocio. Pueden ser bienes, aportación de los bienes, o puede ser cantidades en dinero. Puede ser que parte de los socios quieran aportar en dinero, puede ser que parte de los socios puedan aportar bienes o el propio conocimiento. Entonces yo creo que para mí serían parte de los elementos esenciales por los cuales la propia constitución de la sociedad se tendría que dar de esta forma, y por los ingresos, y también para cuestiones inclusive de cómo entregar, en este caso, pues remanentes o entrega de efectivo a cuenta de esas utilidades que se pueden ir generando, ¿no? Que eso ya en su momento pues lo vas a comentar, pero para mí son los tres puntos esenciales en los cuales partiría como tal el hecho de poder formar una propia sociedad civil. Ok, hay varios temas que estás comentando que evidentemente vamos a retomar, sin embargo vamos a irnos por partes, ahorita con el tema corporativo específicamente. Dentro de las cosas que estás señalando es la cuestión de que la aportación que se genera dentro de esta sociedad civil es distinta a la que se aportaría en una sociedad mercantil, llámese una SA, una SDRL o cualquiera de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y una de las principales características en esas aportaciones es que no tenemos acciones en las sociedades civiles. Si el maestro Mario nos ayuda a abonar un poquito más al respecto, porque cuando nosotros hacemos una aportación a una sociedad civil o a una sociedad mercantil, son diferentes la participación que obtenemos. En las mercantiles obtenemos acciones y en las sociedades civiles obtenemos partes sociales. ¿Cuál es la diferencia básica entre este tipo de cuestiones o por qué la diferenciación entre unas y otras? Como sabemos, en el tema mercantil y principalmente tenemos sociedades de acciones y sociedades de personas.
En este caso, pues la anónima es la que maneja las acciones y en función al porcentaje de participación también es la influencia que se tiene. Pero en la sociedad civil ahí son, como bien se comentan, partes sociales. Alguien puede tener, no sé, 10 partes sociales, 15 partes sociales respecto a la aportación que está haciendo. Y esto le daría un voto respecto a cada parte social, a diferencia de que alguien puede tener el 80% de participación y tal vez sean 10, 20, 30 acciones. Entonces, esta es una diferencia fundamental y sobre todo que hablamos de una sociedad de personas en las que no interviene propiamente la cuantía de la aportación, sino la igualdad de derechos que se le confiere a cada uno de los socios. Correcto. Entonces, básicamente entenderíamos que a contrario de la sociedad mercantil, que cada acción representa una participación dentro del capital de la empresa y evidentemente dentro de las utilidades o pérdidas que ésta genere, en la sociedad civil, digamos que el piso es parejo para todos, ¿no? Ahí se tendrían que estar repartiendo las utilidades o las pérdidas conforme a la participación que vayan teniendo, que aquí se entiende que la parte social sería igual para todos. Ahora, una de las dudas que se ha estado generando mucho dentro de las empresas cuando nosotros planteamos algún modelo de sociedad civil o la posibilidad de crear una sociedad civil es el hecho de que, oye, y yo que voy a aportar capital y que además voy a aportar mi industria, después recibo socios industriales, ¿todos deben de tener la misma participación o todos deben de estar con las mismas garantías que los socios que aportaron, además de la industria o de su trabajo, el capital? Sí, en este caso, y con lo que nos va a complementar el maestro Juan Carlos, los pactos de socios son importantes respecto a este tipo de operaciones. No es una regla general de que capitalistas tienen mayor participación que los industriales. Posiblemente pudiéramos decir, los industriales tienen todo el conocimiento, tienen el prestigio, ellos se llevan el 80% y los capitalistas el 20%, pero nuevamente son acuerdos de socios. Sí, que básicamente, digo, complementando bien lo que comenta el maestro Mario, eso se va a pactar justamente en los estatutos que se generen desde un inicio cuando se constituye la propia sociedad civil. Entonces, en ese sentido, desde ahí es donde tú vas a poner prácticamente las reglas del juego de cómo se van a pagar justamente, si va a tener alguna preponderación sobre los que hagan una aportación en dinero, en bienes, o los que aporten únicamente la parte de la industria, ¿no? Como tal. Pero eso se pacta como tal desde el propio inicio, o se le podría adicionar, pues, algún cambio de estatutos, ya una vez que la propia sociedad ya va encaminada, ¿no? Se me ocurre una sociedad que ya tenga un par de años operando, posteriormente se le puede dar ese giro y darle justamente, pues, la calidad que bien comentaba el maestro Mario, ¿no? Ahí es donde se pactaría justamente si hay alguna situación extraordinaria de pago para justamente estas partes sociales que se estarían pagando a cada uno de los asociados como tal. Correcto. Bueno, pues ya hemos estado advirtiendo sobre algunas características específicas que tiene la sociedad civil al respecto del tipo de aportación que se puede realizar, al respecto de cómo se constituye su patrimonio, que en este caso en lugar de capital es el patrimonio que tienen las sociedades civiles. Creo que otra característica esencial que ya nos señalaba el maestro Mario y el contador Juan Carlos es al respecto de las actividades que puede realizar, ¿no? Solamente actividades, son prestaciones de servicios independientes los que se realizan a través de las sociedades civiles. Y sin embargo, al inicio de sus comentarios, el maestro Mario nos comentaba, tenemos sociedades civiles que realizan actividades empresariales y viceversa, ¿no? Hay muchos casos en donde se puede dar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, una que se me ocurre ahorita y que es muy común es el tema de las escuelas, ¿no? El hecho de las escuelas, que la mayoría son sociedades civiles y que prestan servicios de educación, pero en muchas ocasiones comienzan a hacer otros negocios son satélites del primero, ¿no? Como por ejemplo la venta de uniformes, el transporte escolar, venta de libros, etcétera. Inclusive algunos hasta venden equipos de cómputo, ahora que está muy de moda que todo se hace a través de los equipos de cómputo, las laptops, los Chromebook, todo eso. Inclusive hay muchas escuelas que ellos mismos las están vendiendo. ¿Qué pasa en este caso? Caen en alguna incongruencia el hecho de que se constituyan como sociedades civiles y que además hagan actos de comercio los que se estipulan en el 75 del código, o pueden hacerlo, no pueden hacerlo, o cuál es la expectativa que deberíamos estar generando en este sentido.
Sí, Alejandro, en el deber ser, sus actos se deben de circunscribir únicamente a naturaleza civil, la prestación de servicios. Sin embargo, como bien apuntas, la extensión y la necesidad empresarial de dar tal vez la venta de uniformes, útiles escolares, etcétera, hace que se tengan estas prácticas híbridas. En mi opinión, salvo lo que nos aporta y complemente el maestro Juan Carlos, no perdería su esencia civil, pero los actos mercantiles deberían de tratarse como tal. Solamente tener cuidado de que no vaya a ser que luego sea un 90% por citar algo mercantil respecto a venta de útiles y un 10% en cuanto a los ingresos por los servicios de enseñanza. Entonces creo que ahí hay que establecer muy bien las reglas y, como bien apuntó el maestro Juan Carlos, en estatutos, cuál es el fin económico con preponderancia que tiene esta sociedad civil y establecer esa política que, si bien no son reglas escritas de un porcentaje 70-30, 80-20, sí decir, ¿sabes qué? Este es el porcentaje que vamos a tener de actividades mercantiles para que no perdamos la esencia civil y nos pidan hacer una transformación mercantil. Completamente de acuerdo, digo, si me lo permites, Alejandro, completamente de acuerdo con el maestro Mario. ¿Cuál es la recomendación en este caso, no? Yo creo que sí estipularlo, como bien comenta el maestro Mario, pero adicional, y yo me quedo con una frase que en algún momento uno de los maestros que tuve en la licenciatura me dijo: no puedes cambiar la esencia propiamente de una sociedad cuando es sin fines de lucro, es sin fines de lucro. Si es mercantil, es mercantil. ¿A qué voy con este punto? Que desde mi perspectiva sería que si la empresa va para fines de lucro, aquí lo esencial sería aperturar una a la par, que realmente esa sí opere los actos mercantiles, como bien comentabas, pueden ser cursos, pueden ser venta de uniformes, y que vayan operando de manera simultánea los que van para actos mercantiles, que sean actos mercantiles, y los que vayan para cuestiones de enseñanza y que no perciben más que únicamente situaciones económicas, se facturen desde ese sentido en la cuestión de la sociedad civil. Ese sería, desde mi punto de vista, lo que podríamos hacer como alternativa con el empresario. Sin embargo, como bien comenta el maestro Mario, muchas veces por la propia operativa no se dimensionan cuáles son los efectos y caes justamente en lo que bien comenta él. Llega en determinado momento a que ya tengas un 90% posiblemente de actos de comercio con todas estas variables que tú comentabas, y un 10 o 15 o 20% son únicamente de colegiaturas, que realmente es la actividad económica real de la propia sociedad. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, son parte de las recomendaciones que podamos hacer a todos aquellos que tienen escuelas, que son sociedades, por ejemplo, inclusive se me ocurre, por ejemplo, en el tema de los contadores, ¿no? Muchas veces me ha tocado colegas que venden, por ejemplo, sistemas de cómputo, ¿no? Entonces, a veces ya el propio deal del contador es vender software y no tanto la propia asesoría, la propia contabilidad, los propios actividades profesionales que vamos teniendo. Entonces, hay que cuidar mucho nosotros también dentro de nuestro campo, pues ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que complementando la idea del maestro Mario, ese sería mi comentario. Sí, completamente de acuerdo. Aquí creo que en todo momento nosotros tenemos que estar analizando cuál es el objeto de nuestra empresa y si se está llevando a cabo de manera adecuada. Porque sí, definitivamente coincido que podemos caer en algunos actos que no propiamente sean de civiles, que pueden caer en algunos actos de comercio y que deberán ser tratados, ya lo decía el maestro Mario, deberán ser tratados desde la perspectiva de un acto de comercio como tal, ¿no? Y probablemente las cargas impositivas sean diferentes, y ahorita vamos a platicar un poquito al respecto de estas. Para ir un poquito cerrando en la cuestión de la parte corporativa de las sociedades civiles, creo que también una parte interesante que representaría, dependiendo de los montos que se estarían facturando y que se estarían cobrando, el hecho del tema de las reservas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en las sociedades mercantiles, cuando se obtienen utilidades, la propia ley nos obliga a generar reservas legales, ¿no? Y en el caso de sociedades civiles, creo que también es una diferencia interesante al respecto de las mercantiles, en el hecho de que las sociedades civiles no van a estar apartando esas reservas, ¿no? Pues propiamente son utilidades que se pueden estar reintegrando o pagando a los socios, ¿no? Entonces, hemos visto ya algunos aspectos al respecto corporativo de las sociedades civiles, ya señalamos algunas cuestiones
evidentemente también tendrían que estar registradas ante fedatario público, ¿no? Para poder tener todos los efectos legales, ¿no? Ahora, me gustaría ir un poquito más a la parte contable, a la parte fiscal, que creo es ahí donde pudiera representar las mayores diferencias. Y es que de repente el empresario, y la intención justamente de esta plática, es que el empresario puede identificar si es que me encuentro en el supuesto de poder establecer una sociedad civil y cómo esta me puede ayudar a ser más eficiente en mi carga impositiva, ¿no? Ya a través de los mecanismos que la propia ley otorga, ¿no? De hace un momento. Está mal planteada o mal vista el tema de la planeación. Sin embargo, creo que en este sentido, cuando arrancamos desde una planeación integral, desde la parte corporativa, contable y fiscal, creo que puede ser muy viable. Y además es un derecho que el propio contribuyente tiene. Entonces, en este caso, maestro Mario, ya entrando a la parte fiscal, ¿cómo la diferencia básica o una de las diferencias básicas que podríamos conocer al respecto de las sociedades civiles de las demás sociedades? Sí, Alejandro, la diferencia, y una vez que ya se ha platicado acerca de el tratamiento corporativo, la razón que insta a una persona física en decir mi capacidad societaria, mi capacidad económica ya es grande, ya es relevante. Ahora el tema fiscal es el que me está afectando porque ya son tasas de impuestos altas. Recordemos que ninguna persona física puede deducir los retiros de utilidades que dispone para su vida diaria. Y es una característica muy importante el hecho de que la sociedad civil sí se le permite en la materia fiscal que retire utilidades y que tenga un alcance deducible. Sin embargo, maestro Juan Carlos, Alejandro, creo que hay un problema técnico porque para tener una sociedad civil se requieren de 2 o más socios. Y es un problema porque, como dirían por ahí, la confianza es un pilar fundamental para llevar cualquier relación y de cualquier índole. No obstante, ¿qué ocurre en materia mercantil? Que tenemos las sociedades por acciones simplificadas que desde un socio ya puede constituirse esta figura mercantil. Entonces, creo que una parte medular, independientemente que pueda ser atractiva a la sociedad civil en materia fiscal, es que jurídicamente se cumpla con la condición 2 o más socios. Pero en tanto, hoy somos personas físicas, contadores, abogados, arquitectos, etcétera, están teniendo ese problema porque es cierto, tienen tal vez más beneficios y ese retiro de utilidades no es fiscalizable bajo la premisa que todo ingreso que ya cubrió el impuesto, pues uno lo puede disponer como también así lo requiera. Pero si ya hablamos de una sociedad civil que está constituida, la pregunta es, ¿y qué hacemos aparte de trabajar y generar los ingresos? Hay una diferencia fundamental con la mercantil y es precisamente el reparto de dividendos o utilidades, que ambas tendrían que esperar hasta finalizar el ejercicio para que puedan disponerlas. Sin embargo, en la legislación fiscal se les permite a las sociedades civiles retirar utilidades de manera anticipada dentro del ejercicio. Ese retiro de utilidades tendrá un tratamiento de ingreso asimilado para el socio y una deducción autorizada para la sociedad civil. Esto es un primer acercamiento a reservas de lo que el maestro Juan Carlos nos complemente. Efectivamente, sí, como bien comenta el maestro Mario, aquí la propia ley establece en el artículo 25, si no mal recuerdo, de la ley de impuesto sobre la renta, en donde es parte de las deducciones que se pueden efectuar dentro de un ejercicio fiscal y los cambios el gran parteaguas entre una mercantil y justamente esta sociedad civil es justamente eso, que todos esos pagos o esos anticipos, mejor dicho, que se van realizando a los socios de la sociedad civil como tal, evidentemente se podrían deducir. Sin embargo, aquí el efecto va a ser, pues evidentemente que va a haber un aumento posiblemente en materia fiscal del propio coeficiente de utilidad. Entonces, es algo que debe de tener muy consciente el empresario, porque al final sí va a haber una repercusión y como bien comentaba el maestro Mario, se pueden entregar estos anticipos
por medio de una figura que yo creo que es bien conocida por todos, que serían los asimilados como tal, en su fracción 2. Entonces, pues vaya, yo creo que son de las grandes bondades que tenemos al poder tener una sociedad civil, no esperar al finalizar el ejercicio a que se decreten los dividendos, a que realmente veamos cuál es la utilidad que tenemos, sino que se pueden ir haciendo retiros parciales por parte de los asociados como tal. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las bondades. Simplemente tendríamos que considerar esos dos puntos que desde mi perspectiva, perdón, son cuestiones importantes que no hay que perder de vista para el empresario. Muy bien, están señalando las cuestiones evidentemente de qué tan sencillo o qué tan factible sería para una persona física que ha crecido de cierto modo en su actividad empresarial o profesional mejor dicho, y emprende un tema de una sociedad civil. El primer reto que toma es justamente lo comentaba el contador Mario, ¿no? Al respecto de, oye, ¿y con quién me asocio, no? ¿Cuántas veces no hemos visto allá afuera en la práctica que de repente son socios de papel solamente, ¿no? Que no hay verdaderamente una relación societaria entre las personas que están constituyendo en la sociedad. Y justamente creo que a raíz de esa situación que estaba sucediendo, fue que se creó esta nueva sociedad de acciones simplificadas, que también ya nos hacía referencia el maestro Mario. Sin embargo, sigue siendo una sociedad mercantil completamente, ¿no? Que a pesar de que es una sociedad unipersonal que te permite constituirse a través de una sola persona, creo que ese primer reto en el hecho de no poner prestanombres o socios solamente de papel, sí se cumple al efecto exclusivamente de la sociedad de acciones simplificadas. Sin embargo, creo que queda todavía el otro reto más importante por cubrir, ¿no? Que es el hecho o la otra gran ventaja que ya señalábamos a un inicio de la sesión, el hecho de que pudieras aportar, hacer aportaciones de tu talento, ¿no? Del trabajo que pudieras estar realizando. Que entendamos, por ejemplo, y eso lo comento a título personal, porque cuando una persona física comienza a tener cierto éxito en su negocio o en su prestación de sus servicios, lo más común es en qué momento yo me tengo que constituir ya como una persona moral. Y resulta ahí importante poder analizar de manera específica las características con las que cuenta. Ok, un tema importante es el tema de la tasa. Sí, efectivamente, ¿no? A lo mejor una persona física puede llegar a una tasa máxima de 35%. Una persona moral, pues bueno, si es una sociedad mercantil, si decreta a través de dividendos, que es por excelencia el pago que se le puede realizar a los socios, pues depende, ¿no? Si proviene de utilidades, pues bueno, ya podría ser un 30 más el 10% de la retención, y si no, si viene a través de un decreto de dividendos que no se espera al final del ejercicio, inclusive ahí nos habla la propia ley de una piramidación, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la piramidación podría llegar hasta un 42-45% más o menos del impuesto que podría generar. Entonces, en primera instancia, creo que una parte importante es poder identificar en qué situación yo me encuentro, cuáles son las características que tengo y por qué quiero ser una sociedad, ¿no? O por qué me quiero construir una sociedad. Si una vez que yo cubro y que atendiendo esos elementos, yo digo, sí, efectivamente, sí necesito ser una sociedad porque pues, a lo mejor viene esta otra persona que me trae más negocio, que juntos verdaderamente podemos colaborar en sociedad para generar mayores ingresos, pues bueno, entonces sí podríamos estar en presencia de una necesidad clara de poderse generar como socios, porque es justamente lo que se busca. Una vez que yo me constituyo como sociedad, la gran ventaja al respecto de las sociedades civiles es que, y las mercantiles evidentemente, pues es que no me tengo que esperar hasta que concluye el ejercicio. Aquí me pueden entregar un concepto que se llama anticipo a remanentes y que este anticipo a remanentes tiene el tratamiento de asimilado a salarios. Sin embargo, maestro Mario, y ya lo señalaba el contador Juan Carlos, es el efecto que tiene este anticipo a remanentes. ¿Cuál sería el símil, por ejemplo? Hace ratito me lo planteaba yo en una plática que tenía anteriormente. ¿Cuál es el símil en una sociedad mercantil a este anticipo a rendimientos? ¿Cuál podría ser? A lo mejor los honorarios que se le entregan a los miembros del consejo de la sociedad o a los administradores de la sociedad, que en las sociedades mercantiles también le puedo entregar un asimilado a las personas a través de este tipo, ¿no? Entonces, hay esta forma también de remunerar a los socios dentro de las sociedades mercantiles, pero ¿por qué seguiría siendo más redituable el poderlo hacer a través de una sociedad civil? Sí, Alejandro. La principal diferencia entre un asimilado, fracción segunda y fracción tercera del 94 es precisamente en que, en primer lugar,
en la sociedad mercantil, pensemos, una sociedad anónima, esa remuneración que se le da a los accionistas está topada en cuestión de la deducibilidad, toda vez que se ponen 3 topes para que sea deducible. Y que muchas veces no es del todo atractivo porque se encuentra topado. Es un monto, la verdad, mínimo. El que más afecta es el 10% de las demás deducciones. Sin embargo, en la sociedad civil no hay un tope que pueda restringir en primera instancia. Toda vez que podemos, tal vez en una reunión de socios, acordar las utilidades que se generaron para el mes de marzo, agosto, noviembre, según sea el caso, fueron de 100,000 pesos. Vamos a repartir el 80%, pero eso dependerá de otro atributo que es el flujo de efectivo. ¿Cuánto tenemos en bancos? Porque pudiéramos decir, repartimos 80,000, pero nada más tenemos 30,000 para repartir. Y esta es una cuestión interesante porque se debe de erogar en el mes de que se trate. Así, si estamos en el mes de septiembre y se acuerdan distribuir anticipos de 80,000 pesos y nada más se aplican 50,000, solo esta cantidad de 50,000 tendrá el efecto que vamos a ver ya en breve en cuanto a los pagos provisionales y sobre todo a la retención que le harían al socio. 50,000 pesos menos el ISR que le corresponda con base a la tarifa del artículo 96 es el importe neto a recibir. Ahora, no hay que perder de vista, en la sociedad mercantil, estos honorarios a miembros del consejo son esos honorarios y que tienen una retención máxima del 35%, a diferencia de los anticipos a los socios de las sociedades civiles, que aplicamos una tarifa y el porcentaje pues puede variar según sea la cantidad. Es correcto. Entonces, aquí vamos a recalcar lo que nos señala el maestro Mario al efecto de que cuál es la diferencia de estos honorarios a los miembros del consejo y este anticipo remanente que se pueda dar. En el tema de los honorarios a miembros del consejo tenemos 2 limitantes. Bueno, sí, 2 limitantes. La primera, la deducción, que debe cumplir 3 características. Y la segunda es justamente que se va a tasa máxima de la tabla, que es el 35%. A contrario censo, la que es la sociedad civil, esta pues aplica directamente la tabla progresiva, ¿no? Y a medida que tenga mayores ingresos, pues va a tener mayor impuesto. Pero en este sentido creo que resulta ventajoso, evidentemente, el hacerlo a través de este medio de la sociedad civil. Maestro Juan Carlos, ahora yendo un poquito más adelante, otra comparativa que podríamos hacer es directamente los dividendos que se decretan a través de las sociedades mercantiles y el remanente que se decreta a través de la sociedad civil. Hablando en materia fiscal, ¿cuáles serían las características de sus tratamientos y sus ventajas o desventajas del caso de la sociedad civil? Pues evidentemente que en la sociedad mercantil va a ser muchísimo más oneroso tanto para la propia empresa como para los propios accionistas, porque más o menos le pongo una tasa del 43, 44%, que va a ser a la hora de que yo decrete dividendos en una sociedad mercantil, en diferencia, pues obviamente con una sociedad civil como tal. ¿Por qué? Porque justamente tenemos ese gran diferencial que no me van a retener, por el propio decreto de dividendos no me va a generar una tasa impositiva para la empresa del 30%, y yo creo que ahí le estaríamos pegando de manera importante con los anticipos propiamente a remanente que vamos utilizando, y que estos sí voy a tener un impacto importante en cuestión del coeficiente de utilidad. Sin embargo, creo que no puede ser tan oneroso en comparación con el contexto que te acabo de comentar hace un momento. Entonces, creo que ese es de manera particular y de manera financiera, cuál podría ser el efecto, ¿no? Que en la mercantil, evidentemente, estaríamos pagando sobre el decreto, sobre la utilidad, un 42, 43%, y que en la mercantil podríamos estar tornando, porque el propio cálculo del impuesto para las personas físicas se manejaría como tal de manera progresiva y todavía aplicando las propias tarifas, ¿no? Claro, y además evitando justamente el 10% de retención adicional, ¿no? Que contempla para las ciudades. Efectivamente. Entonces, bueno, también resulta ampliamente ventajoso, ya sea a través de honorarios o a través de los honorarios del consejo o a través del decreto como tal de dividendos. Pues bueno, resulta ventajoso utilizar la sociedad civil para efectos de poder entregar remanentes a los socios. Creo que esa es una parte muy, muy interesante que
vale mucho la pena ponderar a efectos de poder definir sobre qué tipo de sociedad podemos hacerlo. Otra bien interesante que ya estaban comentando ustedes hace un momento es el hecho del momento de acumulación de los ingresos, ¿no? Entendamos que las sociedades civiles pues, se consideran personas morales, ¿no? Y que en términos generales tributarán en el título 2 de la ley de impuesto sobre la renta, pero una gran diferencia que existe es el momento de acumulación de los ingresos, maestro Mario. Sí, Alejandro, esa es una diferencia también muy relevante y que genera una aproximación muy real y concreta respecto a la situación financiera de una sociedad civil y de una sociedad mercantil desde el punto de vista fiscal, porque por regla general, una persona moral en lo general tendría que estar acumulando con base a tres supuestos lo que ocurra primero: expedir comprobante fiscal, prestar servicio o cobrar total o parcialmente la contraprestación. Sin embargo, se hace una excepción para las sociedades civiles en la inteligencia que van a acumular para efectos fiscales únicamente las contraprestaciones cobradas, pero respecto a prestación de servicios. Porque si la sociedad civil, pensemos, vendiera un automóvil a crédito en el mes de septiembre y lo cobra en octubre, el efecto fiscal de acumulación de la ganancia no se da en octubre cuando cobre, sino en septiembre. Esta es una diferencia importante y trascendental, porque si nos referimos de una escuela, ahora nos vamos a una firma de abogados en la misma situación. Por la asesoría que ellos puedan prestar, acumulan lo cobrado y lo que está a crédito cuando se cobre. Pero hay que precisar, prestación de servicios independientes son acumulables al cobro. Lo que no sea, esto va con regla general que ya habíamos platicado: comprobante, servicio o el cobro total o parcial. Es correcto, y qué bueno que hace usted de manera muy clara la apreciación, y lo comentábamos al inicio de la sesión, ¿no? Hay sociedades civiles que de repente hacen actos de comercio y justamente estarían en estos supuestos, ¿no? No por hecho de ser sociedad civil, todo tendrá que irse forzosamente a los efectos de flujo de efectivo, sino, como bien lo señala el maestro Mario, es que cuando nosotros realicemos algún acto de comercio, aun cuando seamos sociedades civiles y que la propia ley nos establezca este beneficio de acumularlo a través del flujo de efectivo, en este caso, cuando ya no es algo que es objeto de nuestra actividad propia de la sociedad civil, ya entramos a un acto de comercio, tendrá que ser tratado de esta forma, ¿no? Y se puede dar en muchísimas cosas, ya sea que lo venda yo como producto, como mercancía, o como el ejemplo que nos acaba de comentar también el maestro Mario al respecto de la venta de un activo fijo, ¿no? Por ejemplo, computadoras, automóviles, etcétera, que dentro de mi ejercicio profesional puedo estar ejecutando o utilizando y que lo necesite yo vender. Bueno, esto ya entraría efectivamente en otra mecánica completamente diferente. Retomando un poquito lo que comentabas también en tu comentario, maestro Juan Carlos, al respecto de este efecto que tienen el considerar los tipos de remanentes como deducciones y pues bueno, el efecto también de que nos sumarían para las cuestiones del coeficiente de utilidad, porque entendamos y reitero, somos, en casos de civiles, personas morales de título 2 y por tanto nos regimos por estas reglas. Tenemos que calcular coeficiente de utilidad, ¿no? Y bueno, lanzo la pregunta anticipada para el maestro Mario, que nos puede ir comentando también más adelante el tema del ajuste anual por inflación. Pero bueno, vamos a retomar el tema de los pagos provisionales, ¿no? ¿Cómo funciona este tema de los tipos de remanentes y cómo nos pegan el coeficiente? La regla general regularmente en una sociedad civil es que los ingresos obtenidos en el periodo se les esté reduciendo de alguna manera la deducción o en este caso los anticipos del remanente. ¿Esto qué va a tener como consecuencia? Que evidentemente mi utilidad va a ser muchísimo menor a que si no hubiera generado un anticipo justamente de estos remanentes. Y recordemos que para hacer el cálculo del coeficiente de utilidad, en ese caso sería la utilidad entre los ingresos. Al tener una utilidad muchísimo mayor, evidentemente el coeficiente va a aumentar y ese sería el efecto que yo tendría propiamente tanto en pagos provisionales como en la determinación propiamente del coeficiente de utilidad. Y ese sería mi comentario al respecto, salvo que el maestro Mario pues solamente quisiera hacer algún otro comentario adicional al respecto. No, maestro Juan Carlos, de hecho el efecto... Pareciera que en el corto plazo podemos disponer de los recursos como socios. En los pagos provisionales se disminuye el importe del anticipo,
pero hay un efecto en la declaración anual, como bien cita maestro, el hecho de que los anticipos se deben de sumar a la utilidad fiscal o de la pérdida fiscal se reduce, y entonces si ya habríamos las champañas, las botellas para decir un coeficiente bajo, pero con el anticipo que se entregó, el coeficiente se llega a elevar un tanto en la proporción que se haya repartido de manera anticipada. Claro, para entender un poquito más este proceso que nos acaban de comentar y para las personas que nos siguen, que probablemente no son contadores, no son abogados, y para poder un poquito más gráfico, en el tema me gustaría hacer un símil con el tema de las sociedades mercantiles, porque en el tema de sociedades mercantiles recordemos que las deducciones se aplican hasta la declaración anual, ¿no? Previamente a eso nosotros calculamos bajo un coeficiente de utilidad, que ya ahorita veremos algún ejemplo, pero básicamente a los ingresos les aplico el coeficiente de utilidad y sobre eso la tasa del impuesto sobre la renta. En el caso específico de las sociedades civiles nos permite disminuir a esta utilidad fiscal los anticipos de remanentes entregados a las empresas. Y evidentemente, como decía el maestro Mario, ya aquí todos celebramos y todos nos ponemos bien contentos porque pareciera que entonces tenemos una utilidad pues disminuida de esos remanentes, ¿no? Que me está permitiendo la autoridad como persona física retirarlos y obviamente con los efectos impositivos, recordemos del asimilado a salarios, que tiene el tratamiento asimilado a salarios, fracción 2. Entonces ahí nos permite hacer ese tipo de manejo. La cuestión viene más adelante, al momento de calcular el coeficiente de utilidad, porque bueno, retomando, en la sociedad mercantil no puede aplicar las deducciones sino hasta la declaración anual, y en la sociedad civil me permite en el propio pago provisional disminuir los anticipos de remanentes. Es ahí la ventaja. Después el rebote viene en la declaración anual, justamente porque en el cálculo tradicional de las sociedades mercantiles es la utilidad fiscal entre los ingresos nominales. Eso me determina mi coeficiente de utilidad. Pero en el caso de las sociedades civiles es la utilidad fiscal más los anticipos de remanentes entre los ingresos nominales, ¿no? Pero no resulta un poquito ahí esta mecánica como darnos un poquito el efecto de cero, porque voy en el hecho de que, bueno, determino si un coeficiente de utilidad más alto, pero en los pagos provisionales del siguiente ejercicio vuelvo a disminuir mis anticipos a remanentes, ¿no? No es esa la mecánica que se genera. Quien guste, maestro Juan Carlos, maestro Mario. Yo creo, digo, y si me permite el maestro Mario, el punto de vista que yo te daría es, tendríamos que hacer contra qué lo vas a comparar, ¿no? Si tú me preguntas contra una mercantil, evidentemente yo creo que nos conviene, aún así en el ejercicio financiero, que yo siempre he tomado como referencia esa parte, en donde hagamos una comparativa contra qué lo vamos a hacer. Si vamos a comparar peras con peras, pues evidentemente sí va a tener un efecto de cero o sí va a tener un efecto en donde prácticamente lo que te estás aplicando para poder distribuir, al siguiente año vas a tener la repercusión porque vas a tener un coeficiente alto. Sin embargo, creo que si tú lo comparas contra una mercantil y armando bien justamente esa parte de planeación, no estrategia, porque yo creo que planeación podría ser perfectamente la palabra, y cuando planeamos algo creo que nos sale de mejor forma. Podría haber un ahorro, y en cuestiones básicamente de que justamente esa empresa que puede prestar servicios de asesoría en cuestión contable, financiera, que probablemente pudiera ser por ahí el tema de la planeación, esa empresa pudiera estar haciendo entrega de remanentes o de anticipos con una tasa impositiva muchísimo más baja a la propia de que si yo distribuyo dividendos o pago de utilidades. Entonces, yo me quedaría con esa situación a tu pregunta, en donde yo compararía más bien si pago por medio de la empresa que es la mercantil, o si pago por medio de la empresa que es la sociedad civil. Evidentemente, desde mi punto de vista, va a salir muchísimo más óptimo el pago del impuesto por la civil que por la mercantil propiamente, ¿no? Entonces, no sé si más o menos me expliqué de buena forma, pero creo que ese sería el sentido que yo le podría dar a cada una de los pagos o de cómo hacer llegar justamente este tipo de situaciones al personal que presta servicio de esta manera.
Maestro Mario, ¿cómo ve el efecto justamente de esta disminución en el pago provisional y obviamente su efecto en el coeficiente de utilidad? ¿No resulta a algo muy similar o algo muy conveniente? Como bien señala el maestro Juan Carlos, comparando con una sociedad mercantil, pues evidentemente resulta conveniente, pero haciendo el análisis por sí mismo del modelo o la mecánica, mejor dicho, la mecánica de pago de estos impuestos en sociedad civil, de todos modos resulta algo bastante atractivo, ¿no? Sí, totalmente, y hay que aclarar lo que bien cita el maestro Juan Carlos, el efecto cíclico que pueda tener, porque es cierto, yo disminuyo de la base provisional de la sociedad civil el importe de los anticipos. A diferencia de la sociedad mercantil, que ella distribuye dividendos hasta al cierre del ejercicio, estos no son deducibles, no son disminuibles para homologar los términos. Entonces, de entrada, ahí tiene un beneficio la sociedad civil. Dos, el repartir dividendos se tiene un gravamen del 43% corporativo más 10% de retención, 53%. En la sociedad civil se pulveriza el efecto en la persona moral, pero la persona física es la que se lleva la carga fiscal, pero con una tarifa, no con porcentaje. Entonces, hay que ir comparando, no son líneas para todas las sociedades civiles esta recomendación que les convenga o que no les convenga. Hay que hacer una proyección, flujos de efectivo principalmente, y ver hasta cuánto es lo que se puede distribuir y sobre todo el efecto que le va a incidir a el socio, porque cuando presente la declaración anual, tener ingresos por asimilados a salarios. La carga fiscal que evitó la sociedad civil ahora la tendrá la persona física, y esto significaría que hay que planear la declaración anual con deducciones personales y estímulos fiscales de colegiaturas en su caso. Es correcto, maestro, es correcto. Pues muy bien, al comentario hace un momento ya estaba haciendo anticipaba yo la pregunta al respecto del ajuste anual por inflación, porque también tiene características específicas en el caso de sociedad civil. Ya decíamos hace un momento, título 2 tributa bajo las mismas reglas, pero específicamente en la acumulación de los ingresos ya tenemos una gran diferencia. En la deducción de los anticipos a remanentes tenemos otra diferencia, en el cálculo del coeficiente de utilidad otra diferencia importante. Y una más creo que está interesante en el tema del ajuste anual por inflación, maestro Juan Carlos, maestro Mario, quien guste también. Hay una diferencia interesante porque de repente, como yo me he encontrado algunos contadores inclusive, que se van un poquito con la finta del hecho de decir, es que las sociedades civiles no calculan no calculan, perdón, ajuste anual por inflación, ¿no? Y creo que es errada la postura. Sí, hay una idea generalizada y vamos a compartir a los empresarios qué es el ajuste anual por inflación. Ya su nombre lo dice, es un efecto inflacionario que resulta de comparar dos conceptos que son los créditos y las deudas. Genéricamente, que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar en cuanto al beneficio que puede tener o perjuicio que puede tener la sociedad civil. Porque si hablamos de los créditos, significa de que yo tengo el derecho de cobro y alguien se está beneficiando de mis recursos. La inflación me está afectando. Pero en el caso contrario, si yo tengo deudas, yo me estoy beneficiando del recurso de una tercera persona. Entonces, si bien es cierto, la sociedad civil, su esquema de tributación principalmente es el flujo de efectivo o los ingresos cobrados, muchos aluden en decir, bueno, pero si el efecto fiscal no es por devengamiento, sino es por cobro, no habría este ingreso acumulable inflacionario. Y lo que es una realidad es que sí, se debe de calcular al comparar estos resultados, y la diferencia se multiplica por un concepto que es el factor de ajuste anual. ¿Cómo se determina? Dividiendo el INPC, en este caso diciembre de 2021, cuando lleguemos, entre el INPC de diciembre de 2020, y al resultado se le resta la unidad, dará 0.0315, por decir algo. Esa multiplicación es la que nos dará el ingreso adicional, que muchas veces no se contempla o no se planea en el cierre fiscal de la sociedad civil. Pensamos, estamos en operación cero, ingresos 100,000, deducciones y anticipos 100,000, en la declaración anual será cero, pero se nos olvida que tal vez hubo cuentas por cobrar en cada uno de los meses o cuentas por pagar, y ese resultado generaría un impuesto a pagar en la declaración anual de la sociedad civil.
Es correcto, maestro Mario. Gracias por sus comentarios. Sí, específicamente la duda va muchas veces a efecto de que, por ejemplo, el propio 45 de la ley de renta, me parece, la fracción 4, la fracción 5, es la que nos señala que no se va a considerar crédito para efectos del ajuste anual por inflación los ingresos que estén sujetos al tema de que estén efectivamente cobrados. Entonces, por eso creo que ahí es donde viene la duda, ¿no? Y donde recae la pregunta de muchos contadores y la confusión. Al efecto dice, es que como esos créditos no los voy a considerar, es decir, mis clientes, que yo como sociedad civil, recordemos, yo como sociedad civil, a la hora que vendo, en ese momento no estoy acumulando los ingresos, es hasta el momento que los cobro. Entonces, esos créditos no se consideran a efecto de ajuste anual por inflación, así lo marca el 45. Entonces, creo que por ahí viene la duda, pero como bien lo acaba de señalar, está evidentemente la sociedad civil sujeta a este tipo de cuestiones. Hay un tema interesante que también me gustaría traer a la mesa, maestro Juan Carlos, al respecto de, por ejemplo, del tratamiento del IVA. Son prestaciones de servicios la que realiza la sociedad civil comúnmente y pues bueno, tendrá que estar grabado a efectos de lo que la señala la propia ley. Inclusive si entran a algún acto de comercio por las operaciones propias de la empresa, pues también tendrían que estar en los mismos supuestos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando por ejemplo, ponía el maestro Mario hace un momento el ejemplo de que existe una empresa, un despacho de contadores que tiene un automóvil, que es una sociedad civil, y va a vender ese automóvil? En este caso, la duda sería, o mejor dicho, el punto de análisis iría en función de saber si este automóvil a la hora de venderlo tendría que estar grabado de IVA o estaría exento en términos del 9 de la fracción 6, me parece. También es una operación que se encuentra exenta, como bien dice el maestro Juan Carlos, artículo 9, fracción cuarta de la ley del IVA, con la condición y sobre todo la característica es que esta fracción refiere a que está exenta la enajenación de bienes muebles usados, excepto los enajenados por empresas. Y el Código Fiscal de la Federación, artículo 16, último párrafo, señala que es empresa aquella persona física o persona moral que lleva a cabo actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, silvícolas y de pesca. La sociedad civil no realiza actividad empresarial, por lo tanto, cae en el supuesto de la exención del 9 fracción cuarta ley del IVA. Es correcto, maestro. Es correcto. Sí, en este caso, estos activos que estuviera vendiendo, pues bueno, no tendrían que estar sujetos al tema del IVA, ¿no? Independientemente, bueno, ya lo decíamos en su momento, que su momento de acumulación en tema de impuesto sobre la renta sería al momento de que sea exigible el bien, se reciba una contraprestación parcial o total, y en el caso del IVA, pues sí, efectivamente, el flujo de efectivo, pero que en este caso estaría exento completamente de estos aspectos, ¿no? Entonces, pues bien, creo que hay bastantes cuestiones que analizar respecto a la sociedad civil. Creo que lo más importante es el hecho de que podamos analizar a detalle cada una de las características que cuenta nuestra empresa, nuestros empresarios, y que, bueno, que puedan aprovechar en medida de lo posible lo que la propia ley nos está otorgando, ¿no? En este caso ya hemos visto varios temas, desde la parte corporativa hasta la parte fiscal, cómo es que esta sociedad civil pudiera tener algunas ventajas en materia impositiva. Desafortunadamente no es para todos, no aplica como regla general ni aplica porque de repente estamos muy acostumbrados a las recetas de cocina, a las soluciones de cajita, ¿no? Pero en realidad es que si nosotros podemos analizar qué tipo de actividades realizamos y cuáles pueden estar sujetas a esta sociedad civil, creo que en lo personal sí consideraría yo como una opción completamente viable, legal y transparente el hecho de poder constituirse a través de esta figura contemplada en el Código Civil Federal y en los relativos estatales. Maestro Mario, para ir cerrando el tema, ¿cuáles serían sus recomendaciones al respecto de estas cuestiones? ¿Cuáles serían sus observaciones adicionales para el empresario que nos hace favor de seguirnos? Y pues bueno, que pueda considerar esta alternativa como viable dentro de su proceso de operación. Sí, si me permiten, el hecho de que existe esta figura no hay que perder de vista que es una naturaleza civil. Son actos que no buscan el lucro, que no están supeditadas a la oferta y la demanda, sino que se persigue un fin económico, el prestar servicios y que por ello habrá una remuneración. No perder de vista la obligación corporativa de las asambleas, de los libros sociales, porque de ahí es que se derivan y desprenden los efectos contables y los efectos fiscales. Esa es mi conclusión en la parte societaria corporativa, Alejandro. Muchas gracias, maestro Mario.
Maestro Juan Carlos, tus comentarios al respecto del tema abordado y de las características esenciales que hemos planteado a lo largo de esta sesión. Básicamente que tendremos que estar muy enfocados desde el inicio, desde los propios estatutos, para dejar muy definidas cuáles van a ser las reglas y en caso de que ya esté avanzada o que ya esté operando propiamente la propia sociedad civil, pues evidentemente poner las reglas o alinearlas hacia donde queremos ir como tal. Evidentemente, dentro de un tema de planeación, esta podría ser una opción para poder optimizar la carga contributiva que podemos tener dentro de un grupo de empresas como tal. Básicamente concluiría yo la sesión también señalando que pues bueno, invitando a los empresarios a que pudieran asesorarse de manera adecuada, que pudieran identificar cuáles alternativas de solución puede haber a sus requerimientos específicos y que no nos casemos de repente con una sola solución. Las alternativas puede haber diversas dependiendo de las necesidades que existan y pues bueno, derivadas de estas alternativas poder aprovechar de la mejor manera posible todos los lineamientos legales, corporativos, que podemos tener, ¿no? Entonces, de invitarlos a que se acerquen con los especialistas, que podamos a apoyarlos y abordar el tema que cumpla con sus características esenciales. Entonces, agradecerle al maestro Mario también el tiempo que ha tomado para estar con nosotros, al maestro Juan Carlos también, muchísimas gracias. La fecha complicada, pero les agradezco muchísimo el tiempo que toman para estar y que espero no sea la última vez que coincidamos y que podamos seguir compartiendo en estas sesiones de Arce Contigo. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Maestro Juan Carlos, un placer compartir estos micrófonos y que sin duda todos aprendemos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, maestro, y pues un gusto en conocerte y evidentemente, pues si en un futuro podemos compartir nuevamente foro, para mí va a ser un placer. Un abrazo a la distancia y pues muchísimas gracias a todos. Excelente, pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos, los invitamos a que compartan la información, que nos sigan en nuestras redes sociales y pues bueno, que cada vez seamos más los que compartimos información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Les agradecemos mucho su tiempo y que tengan excelente tarde. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.